Rápido. Y les voy a compartir pantalla. Ya. Si puedo observar mi material de trabajo. Sí, Miss. Ya. Vamos a ver el interpretando la referencia bibliográfica, ¿no? Para que sea un poquito más de énfasis en este tema, que es bastante importante para hacer cualquier tipo de redacción. Y vamos a empezar. Las normas de citación y referenciación son recursos que sirven para dos fines, ¿no? Para quien escribe y reconoce que las ideas no le pertenecen y para quien lee y conoce nuevas fuentes acerca del tema. Ese es uno de los recursos de los cuales para qué sirven las citas bibliográficas. Cuando leemos, por tanto, las citas y las fuentes bibliográficas, nos dan una idea de qué autores y conceptos sostienen la postura del texto. Si fuera número de interés ahondar en el tema, perdón, podríamos recurrir a esas fuentes, pero además de esto, las citas y las fuentes dan valor, peso académico al texto, quien decide que el autor ha construido su postura a partir de los aguantes o argumentos de otros, su honestidad intelectual es también su valor conceptual. Es decir, nosotros hay una ética, se puede decir profesional, estudiantil y todo. Entonces, al momento de nosotros poner una cita bibliográfica, estamos reconociendo que esa idea no es mía, ¿ya? Que también la vi en otro lado. Entonces, es reconocer al autor y esto es más que todo respetar lo que el otro autor hizo, respetar su trabajo. Cuando escribimos un texto de carácter investigativo, las notas al pie de página deben ser lo más reducidas posibles, en cantidad y en longitud. Si se las debe incluir cuando estas facilitan la comprensión del lector, dan cuenta de las fuentes utilizadas y otorgan un dato bibliográfico muy importante. La nota al pie sirve para indicar la fuente de una cita a la referencia de una obra mencionada en el texto. A veces la empleamos para incluir un comentario breve. Las notas son numeradas de manera consecutiva del comienzo al final del texto. Cuando creamos una nota al pie, el número de llamada de nota se coloca inmediatamente detrás de la palabra o del grupo de palabras a la que se refiere. Cuando se encuentran al final de una frase, se coloca siempre delante del punto final. No debemos dejar espacio entre la palabra y el número de la llamada. Ejemplo, en Quito, ahí está la coma, durante mayo, la coma, el CIRC hizo gestiones para reunirse con los responsables de UNITA. UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. ¿Ya? Eso es lo que es una cita, ¿no? A pie de página. Cuando se coloca una llamada de nota que afecta a todo el texto entrecomillado, esta debe ser colocada entre las comillas de cierre y el punto. Tenemos un ejemplo que dice el protocolo 1. Como bien ha dicho recientemente el general APB Rogers, no basta por sí mismo como documento destinado al personal militar. Debe incorporarse a los manuales militares, pero constituye la base en estos manuales. Como podemos observar, está entre comillas, está puesto el numeral y en la parte de abajo está puesto también el numeral del mismo que se cerró, ¿no? APB Rogers, Law on the Battlefield, Manchester University Press, Manchester y Nueva York, 1996, página 156. Esto es de un libro, sacado de un libro de esta persona, entonces por eso la cita de esta manera. Existen muchos sistemas de citación y referenciación bibliográfica. En nuestro país se ha popularizado las normas de la Asociación Americana de Psicología, que es APA, sus siglas en inglés. En cualquier caso, lo importante es verificar que el artículo que leemos utiliza la forma metódica, un sistema de citación y referenciación bibliográfica. Fuera de las normas de APA, que ya hemos trabajado en años anteriores, no hay que olvidar que en muchos libros pueden encontrarse dos abreviaturas que son importantes a conocer. Estas son IBID e IDEM. La primera abreviatura IBID es la contracción de la palabra latina IBIDEM,
¿Qué significa en el mismo lugar? Esta abreviatura indica que la referencia bibliográfica de una cita es la misma que señala para la última cita. Mismo libro, mismo autor y misma página. ¿Ya? Por ejemplo, la primera referencia bibliográfica era La inteligencia fracasada de José Antonio Marina y la siguiente cita procede de la misma página. En lugar de repetir los datos, usamos la abreviatura IBID. Es decir, si ya en una vez le puse en la parte de arriba la cita, por ejemplo, ya le puse esta y otra vez tengo que repetir la misma en otro lado con la misma página, el mismo autor y todo eso, entonces lo único que no hago es repetirla, sino poner solo IBID. Por ejemplo, si la primera referencia, bueno, ya le habíamos leído eso, y la siguiente cita procede a ser la misma página, en lugar podemos IBID, como está aquí, ¿no? Esto significa se repite, ¿no? Sí, pero ojo, es con la última cita. Si ya, por ejemplo, se repite, tengo una cita, poner un ejemplo, pongo una cita aquí y después, bueno, sigo escribiendo y la otra cita está acá y la misma cita de esta está acá, pero la de aquí no se parece en nada, ahí ya no se puede poner ibid, porque solo es cuando de entre dos párrafos viene el seguido la cita, ¿no? Por ejemplo, si la cita está aquí y la misma está acá, entonces de ahí sí puedo poner ibid, pero si una está intermedio y no es la misma, no puedo ponerlo. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Ya. La abreviatura id significa lo mismo o el mismo. Se usa en citas, pero también en otros contextos, enumeraciones, por ejemplo, cuando la cita es del mismo libro, pero es de distinta página, usamos idem. Incluso cuando la cita es del mismo autor, pero un libro distinto. Tenemos un ejemplo que dice María José Antonio, La inteligencia fracasada, página 35, y aquí dice página 44. Lo mismo, sino que cambió la página. Entonces yo le pongo aquí el id, ¿ya? Entonces dice, y también sabías que existen experimentos como los de Rod Walsh y Mark Daniel Whiskey, en las que las notas de pie terminan invadiendo el texto. Vamos a ver también el artículo de opinión. Estos son los que son las citas de referencia, la bibliografía y todo eso. Entonces, esto necesitamos para cualquier trabajo que vamos a realizar. Y con respecto al artículo de opinión, perdón, el artículo de opinión es un género periodístico que, a diferencia de las noticias, reportajes o crónicas, el escritor no se sujeta a más reglas que su pensamiento, su estilo y la ética de profesión. Ahora, en los medios de comunicación impresos, es decir, los periódicos, el espacio del artículo de opinión está reservado para dar cabida a diversos puntos de vista de escritores de distintas profesiones, economistas, eh, politólogos, sociólogos, historiadores, etcétera. Invitados o colaboradores permanentes del medio. El punto de vista de cada articulista no tiene, no debe que coincidir necesariamente con el del periódico, que está expresado en su editorial, un periódico de considerado plural, entre otras cosas porque en su página de opinión alberga artículos que corresponden a diversas posturas teóricas, incluso enfrentadas entre sí. Como todo texto escrito, el artículo de opinión debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero esta estructura debe estar sujeta al número de palabras que al medio de comunicación exija, 300, 400 y 500. ¿No? Es dependiendo. Si mi artículo de opinión tiene más de 500 palabras y a mí me pidieron 400, eso ya no tiene cabida en el texto, porque solo me pide una cierta parte, porque me ofrecen solo un cierto espacio para mi opinión, ¿ya? Y el artículo de opinión, a diferencia de un periódico, el periódico puede, lo que es informar, ¿no? Me informa algo, pero mi artículo de opinión es algo que yo, específicamente yo, me opongo. Por ejemplo, si yo tengo mi lado, siempre escojo mi lado, que yo estoy en contra o a favor, y dependiendo de eso doy mi opinión. Entonces, eso es un artículo en sí de opinión, que me den un espacio y opino lo que yo pienso y en qué lado me encuentro. Vamos a ver. Este de aquí, no me acuerdo si les puse en la actividad, me parece que no, pero es un fragmento que nosotros tenemos que leer y al final es como dar una especie de opinión, un artículo de opinión. No me acuerdo si está ya en las actividades, pero con todo igual,
revisen y en el material de trabajo siempre van a encontrar las páginas que necesiten, ¿ya? Eso es con respecto al día de hoy. Yo creo que son temas que ya hemos tratado anteriormente y ahora están más claros que antes. Creo que está bastante sencilla la clase para un buen entendimiento. Entonces, más que todo es como un tema o temas de apoyo, ¿ya? Entonces, eso es más que todo. ¿Entendiste? Está súper entendido los dos temas que son la citación bibliográficas y lo que es el artículo de opinión, Briana. Sí, Miss. Ya, ahora, para explicarles también lo que es el tema de la nota del examen. Yo en este momento acabo de subir el apartado y que no tienen que subir absolutamente nada. Yo ya les puse la nota, entonces ya están en la plataforma. Lo que es notas de trabajos y eso me parece que todavía me falta un poco, pero ya estoy igualándome con eso, así que un poquito de paciencia. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda tal vez de algo, de algún deber pasado o de algo así? ¿O tienes algún comentario? No, Miss, ninguno. Todo claro. Listo, entonces no te quito más tu tiempo para que sigas haciendo tus tareas y esperando que tengas un excelente día, Briana. Gracias por tu atención y por entrar a clases. Igualmente. Gracias. Chao.